Sufragio efectivo, no reelección. ¿Cuántas veces escuchamos eso en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria? ¿Se acuerda? Cuando nos hablaban por primera vez de esta frase, por ahí de segundo, tercero de primaria, la verdad es que ni siquiera sabíamos bien qué significaba votar o qué significaba la palabra elecciones. Aunque la historia consigna que fue Porfirio Díaz el primero en utilizar esta frase, y la utilizó, por cierto, en contra del superhéroe nacional Benito Juárez, al que parece le gustaba el poder y se negaba a soltarlo. Bueno, fue la muerte la única que pudo separarlo del poder. En fin, a la mayoría de nosotros se nos enseñó que había sido Francisco Madero, que la hizo suya precisamente contra el mismísimo Porfirio Díaz. Fue por evitar la reelección de Díaz que más de 1 millón de personas perdieron la vida durante la Revolución Mexicana. Esa misma revolución de la que nos dijeron teníamos que sentirnos orgullosos y que además la verdad es que no está del todo claro cuándo terminó. Orgullosos porque conseguimos sacar del poder al que se quería quedar, igual que Juárez, con el poder hasta la muerte. El demonio de nuestro pasado, según nos enseñaron en la escuela, se llamaba reelección y lo desterramos del país. ¿Para siempre? Pues no. En México la reelección se permite nuevamente. La ley la reglamenta en casi todos los casos. Y digo en casi porque no existen reglas para la reelección, por ejemplo, de diputados federales. Las cosas a medias ya conoce el estilo nacional. Ya decidimos que sí haya reelección de diputados federales, pero no hay reglas. El INE tendrá que ponerlas porque el Congreso de la Unión pues no ha hecho su chamba, pero bueno, ese la verdad es otro tema. Regresando a lo nuestro, ¿qué fue lo que pasó? ¿No que la reelección era la enemiga pública número 1 de México, otra de esas villanas favoritas, pero esta sí, de todo el país? Odiar la reelección, eso fue lo que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Crecimos escuchando que la reelección es mala, pero crecimos fuera de contexto. La reelección en realidad no es el postulado principal de la revolución. La revolución tiene sus postulados en la profunda desigualdad social. No es un instrumento automático de perpetuidad. Quien se quiere reelegir tiene que pasar por un proceso electivo, tiene que ser ratificado en las urnas por los ciudadanos. Es el secretario de Acción Electoral y miembro del Consejo Político del Partido Revolucionario Institucional, es Eduardo Alán Ventata. Dicen que dicen, pero a mí que me revisen. Uno de los resultados de la revolución es la Constitución de 1917 y en ella sí estaba contemplada la reelección de los órganos legislativos, diputados y senadores. Es hasta 1933 cuando en una iniciativa del Nacional Revolucionario, del PNR, se establece la no reelección legislativa. Entonces, se luchó para evitar la reelección en 1910, pero se legisló para que los diputados y los senadores sí pudieran reelegirse a partir de 1917 y después en la década de los 30, que siempre no, y cancelamos la reelección. ¿Por qué tanto cambio? Ya habíamos transformado la visión violenta del concepto revolución, del precepto revolución, y estábamos empezando con el precepto de transformación social. En esa coyuntura, en aquel entonces, se hacía complejo continuar con cuotas de poder permanente aún en el poder legislativo. No teníamos las condiciones de madurez política ni las herramientas democráticas que hoy tenemos para emprender el camino de reelecciones con piso parejo. Y esa es la razón por la que en el 33 se decide suprimirla por completo. ¿Quién decide si se va por la reelección? ¿Yo como diputado o como alcalde decido que me quiero reelegir y listo? Pues la verdad es que ellos no deciden, es el partido político el que decide. La reelección no es un pase automático. Tiene que transitar por el proceso interno del partido y después tiene que transitar por el proceso constitucional ante el electorado. Bien, habiendo cualquier partido decidido quién se reelige, ahora, ¿cómo se justifica que el diputado o la alcaldesa ahora no salga con que tiene que pedir licencia para dejar de trabajar y hacer campaña? Pues si los elegimos para que trabajaran todo el tiempo, no para que hicieran campaña parte de su tiempo, ¿no cree? La persona que se quiere reelegir tiene que enfrentarse a uno de estos dos escenarios. Continuar durante el proceso de campaña, durante el proceso en el que tiene que convencer a los electores de que está haciendo bien las cosas, continuar trabajando
con un horario establecido o separarse del cargo. En el caso en el que continúa trabajando, pues tiene muy poco tiempo para dedicarse a hacer campaña. Y en el caso en el que se separa, pues entonces está contradiciendo lo que está buscando, que es su propia continuidad. Es una paradoja compleja para aquellas personas que buscan la reelección. Hoy por hoy, y esto lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de hecho para el caso de Yucatán, hoy por hoy no es indispensable separarse del cargo para buscar la reelección. Hay que ser sabios y elegir cuál de las dos opciones conviene para el momento preciso. Bueno, ¿y qué tiene de buena la reelección? De entrada, la competitividad. El legislador o la legisladora que se quiere reelegir tiene que tener contacto directo con quienes lo eligen, una y otra vez, hasta por 4 periodos en los casos en donde así se permite, o en el caso del senador, hasta por un periodo más. Entonces, eso genera competitividad hacia la persona, hacia sus electores. Además, elimina las curvas de aprendizaje, pero por sobre todo genera la continuidad de proyectos. Está bien, esto de la reelección suena razonable. El que quiera seguir como diputado o como alcalde, pues tiene que ganarse la confianza del electorado continuamente para poder repetir. Eso se entiende, la reelección es buena, pero ¿por qué cuando hablamos de la reelección de un gobernador o del presidente mismo, a casi todos se nos paran los pelos de punta? Digo, bueno, pero los pelos se nos paran de punta. Aplaudimos la reelección de legisladores y alcaldes, pero la de gobernadores y el presidente no. Es como lo peor que nos puede pasar. ¿Por qué? No olvidemos que un alcalde no está solo. Un alcalde tiene que tomar la mayor parte de sus decisiones en un cabildo, en donde tiene que negociar, en donde tiene que sentarse con las distintas expresiones políticas de ese cabildo. Y en muchas ocasiones son plurales, vienen de diferentes partidos. Entonces, este alcalde no está solo. Otros 18 integrantes con los que tiene que conciliar o con los que en su caso tendrá que enfrentarse en decisiones divididas. En cambio, el presidente de la República no tiene eso. El presidente de la República tiene omnipotencia en sus decisiones, incluso para remover a aquellos secretarios de Estado o aquellas secretarias de Estado que no estén de acuerdo con su criterio. Hay una diametral diferencia en eso. Un presidente municipal no puede remover un regidor, Está bien, ya tienen mucho poder y darles más años con él los haría en muchos casos aún más prepotentes de lo que ya son. Pero, ¿sería posible que en un arranque de amor por el presidente, el pueblo bueno se volcara a las calles a exigir una consulta y pedirle al presidente que se quedara otros 6 años? ¿Eso puede ocurrir? No es válido. Tendríamos que hacer modificaciones profundas a todo el sistema electoral, comenzando por la propia Constitución, y estas modificaciones tardarían muchísimos años. El tema de la reelección, por ejemplo, de diputadas, diputados, senadoras y senadores federales, tardó más o menos 11 años. Bueno, pues ahí lo tiene. La reelección no es que sea buena o que sea mala. Es simplemente una herramienta que nos sirve a todos para tomar decisiones el día de las elecciones. El calendario electoral ha comenzado, tenemos elecciones el próximo año, así que usted y yo debemos empezar a revisar qué es lo que esperamos, qué es lo que nos dieron y qué es lo que queremos. Y ya lo sabe, sufragio efectivo, sí reelección, claro, dependiendo de quién se trate. A los funcionarios públicos hay que verlos como a los libros. Entre más arriba están en el librero, la verdad es que menos útiles no son. Los libros que más sirven son los que están a la mitad, recuérdelo siempre. Gracias a Eduardo Alan Ventata por recibirnos en su oficina y sobre todo gracias a usted por quedarse hasta este momento. Nos vemos en el próximo Dicen que Dicen. Dicen que dicen.